Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative. Siempre las primeras impresiones van a ser más importantes. Para dar un buen enganche se necesita una buena impresión. Hace 2 semanas salió el anime de Vigilantes, el spin-off de My Hero Academia, y la verdad estaba esperando hasta el capítulo 2 para dar una opinión más completa, porque el capítulo 1 me decía poco y nada, así que quería esperar al capítulo 2 para tener un espectro más completo del asunto. Y bueno, la primera impresión no es muy positiva que digamos. A ver, siempre los primeros 2 o 3 capítulos se puede sacar una buena impresión de una historia, de una serie, de un libro o lo que sea. Si en los primeros 2 o 3 capítulos no das una buena impresión, es probable que el resto o mejore poco a poco pero a paso lento, o simplemente la cosa continúe igual. La verdad es que hasta ahora los personajes me decepcionaron, porque decían maravillas sobre ellos, y la verdad es que esas maravillas no las veo. La verdad es que no las veo. Y a ver, también hay que tener en cuenta que My Hero Academia peca por no tener muchas cosas que hacen geniales a los mundos de superhéroes. Aquí en Vigilantes lo único que rescatan de las historias de superhéroes es mantener el anonimato, pero de ahí en fuera poco y nada. En este video les voy a hablar de mi opinión sobre los 2 primeros capítulos de Vigilantes, que la verdad, la primera impresión siempre importa, eso es una verdad. Sin más nada que decir, que comience el video. A ver, el contexto de esta serie es que ocurre 5 años antes. Bueno, ese es el cálculo que yo hago tomando en cuenta la apariencia de Aizawa en esta serie. Esta serie de Vigilantes ocurre más o menos cuando los protagonistas tienen entre 9 y 11 años, más o menos por ahí, por esa edad. La idea de Vigilantes, eso era algo interesante, existe en todas las historias de superhéroes, pero estamos hablando de My Hero Academia. El mundo de My Hero Academia tiene muchas cosas mal hechas. Por muy spin-off, por muy bueno que sea, las cosas malas de la obra base también las va a tener aquí, y eso es la mala construcción del mundo. Los villanos, aquí cualquier random puede ser un villano. O sea, aparece un tipo con una apariencia extraña y todo el mundo corre gritando que es un villano. ¡Ay, corran, un villano! O sea, es un tipo random de la calle y lo tratan de villano. Aquí en My Hero Academia no hay villanos. No los hay, todos son randoms. Los únicos villanos son Overhaul, Shigaraki y Dabi. De ahí en fuera todos son random de la calle que tacharon de villanos porque sí. Casi nadie tiene razones para ser villano. Solamente Overhaul, Shigaraki y Dabi. De ahí en fuera nadie más tiene razones verdaderas y de peso para ser villano. Eso por una parte. Y a ver, continuando con el contexto de esta serie. Esto ocurre unos años antes de la historia principal. Obviamente vamos a ver a All Might, a Endeavor, a Aizawa y a uno que otro héroe por ahí. El problema aquí está en el hecho de que estamos hablando del mundo de My Hero Academia. Las cosas de serie base se van a pasar para acá, que es el mal planteamiento del mundo, las reglas tontas, los villanos sin sentido, las situaciones random, todo se va a traspasar para acá. He escuchado maravillas del tal Koichi y del tal Nickel Duster, pero a ver, ya tengo un par de opiniones sobre estos tipos que probablemente no le guste a muchos, pero a ver, he oído hablar mucho sobre esos dos, pero ¿saben de lo cual algo nunca he escuchado sobre Vigilantes? ¿Quién es el villano principal de esta serie? ¿Quién es el Joker? ¿Quién es el Duende Verde? ¿Quién es el Lex Luthor? ¿Quién es el némesis del protagonista? ¿Quién es su contraparte? ¿Quién es ese villano que lo volverá loco a lo largo de toda la serie? Hasta ahora me queda claro de que ese villano no existe, porque nunca he escuchado hablar de un villano de esta obra. Nunca he escuchado hablar del villano de Vigilantes. Es porque sencillamente seguramente no lo tiene, y si lo tiene es alguien patético y olvidable. Opinión personal. A ver, opinando personalmente, los primeros 2 capítulos no me dieron una buena impresión. Para empezar, los villanos principales, entre comillas, para presentarnos a este nuevo universo, a este nuevo protagonista, grupo de protagonistas, estos 3 villanos son lo más genérico, patético que se puede conseguir. Hasta el mutante más random con el poder más pedorro de Marvel es mejor que estos sujetos. ¿Saben por qué? Porque al menos esos mutantes sí se van a vender.
estos supuestos villanos, entre comillas, se dejan golpear, hacen una amenaza vacía y los golpean y los tipos no hacen nada para defenderse. Es ridículamente patético. O sea, ¿por qué en vez de presentarnos a un villano decente en el primer capítulo, que le diera problemas a los protagonistas, que les diera una paliza y que de alguna forma se las arreglaran para salir al flote, para ganar la pelea, nos presentan la historia con 3 villanos patéticos, 4 si contamos al gigante del capítulo 2, para darnos una impresión positiva sobre estos vigilantes? ¿Por qué no poner a un villano que dentro de lo que cabe sea decente, le diera una paliza a estos protagonistas, ellos de alguna forma salieran ganando, dando a entender que el camino no va a ser fácil y que va a ser bastante turbulento de ahora en adelante? Pero no, tenemos a una lagartija, a alguien que tiene una especie de don de fuego y a una especie de Wolverine mal hecho. Son patéticos para dar una buena impresión. Siempre en el primer capítulo tienen que haber un villano que dé una gran impresión, porque tenemos que ver que nos presentan a unos villanos patéticos en el primer capítulo. Esto no está dando una buena impresión. Es lo mismo que en la serie original. Nos presentan villanos patéticos que no dan pelea, que no dan batalla, que no hacen nada. O sea, esto parece al USJ, donde llevaron a un poco de randoms que no hicieron nada, no dieron pelea, y los únicos así de esos random que medio se podría decir que podrían dar pelea, al final no hicieron nada porque fueron derrotados de forma patética, al igual que aquí. La primera impresión siempre va a ser importante, y la primera impresión que nos dan estos 2 primeros capítulos no es muy positiva que digamos, porque estamos viendo las mismas carencias que vemos en la obra original: malos villanos, malas actuaciones, chistes malos, nerfeos patéticos y personajes que la verdad no dan la talla. En toda historia, una de las cosas más importantes o lo más importante tiene que ser los protagonistas, tiene que ser los personajes, tiene que haber algo que nos haga encariñarnos con esta historia. La única forma de que una persona se pueda encariñar con una historia es a través de los personajes, no precisamente el protagonista. Puede haber muchos otros personajes del cual te puedas encariñar. La cuestión es que los 3 protagonistas principales no me dan una buena impresión en la primera vez que los veo, no me la da. A ver, empezando por la chica, ¿qué pinta ella en esta historia si ya estoy viendo que no hace absolutamente nada? A ver, sus poderes es estúpido, lo único que sirve es para saltar, no le sirve para defenderse. Trató de luchar contra el gigante, bueno, no luchó contra el gigante, este la atrapó sin muchos problemas y ella no pudo hacer nada para defenderse. El tal Koichi tuvo que evolucionar su poder para salvarla. Pero estoy viendo que este personaje femenino no hace nada, está ahí de adorno, simplemente para ser el interés amoroso del protagonista. Está claro que ella no pinta nada en esta historia, está clarísimo, solamente está ahí para ser el interés amoroso del protagonista, al igual que Uraraka. Claramente, a simple vista se nota que va a ser un personaje que no va a tener ningún tipo de peso en la historia, y si lo tiene será en base a cuestiones raras que no llevarán a ningún lado o un crecimiento personal. Muy bien, ahora le sigue el turno a Koichi. A ver, en los primeros minutos la verdad es que este sujeto da un poquito de pena ajena, al igual que Midoriya, aunque bueno, no da tanta pena ajena como sí daba Deku, pero el hecho de que sí da un poquito de pena ajena al principio, pero después va pasando poco a poco los capítulos. Y a ver, la verdad es que sus poderes hasta ahora no me gustan para nada. Tiene los mismos nerfeos estúpidos que tienen casi todos los personajes. ¿Qué es esa estupidez de que si no tiene 3 puntos de apoyo no se puede deslizar? Eso es una tontería, nada más necesitaría sus pies si somos serios. Pero no, aquí se inventaron un nerfeo ridículo de que si no tiene 3 puntos de apoyo no se puede deslizar. O sea, esto no tiene sentido. Ninguno de los poderes en My Hero Academia tiene sentido ahora que lo pienso. Pero bueno, Koichi en estos primeros 2 capítulos pasó de dar una impresión de pena ajena a ser algo como que me parece ahora interesante al final del capítulo 2. Eso es todo, me parece hasta ahora interesante, y la verdad es que si se mantiene con esto de interesante podría llegar a ser algo bueno. Ahora le toca a la vendida de humo más grande de este spin-off. A ver, a mí Nicole Duster me lo habían inflado de forma espectacular.
me habían dicho de que él era uno de los mejores personajes. Y tal vez sea verdad, tal vez más adelante demuestre que es un gran personaje. Pero es que, a ver, su actitud no es la adecuada, no me gusta. O sea, esa actitud de bufón no me gusta para nada. A mí me lo habían inflado y me habían dicho que era un gran personaje, que era un vigilante hacia el estilo Marvel, DC, etc. Pero a ver, yo esperaba a alguien parecido a Batman, esperaba a alguien serio y centrado. Yo no esperaba a un bufón, yo no esperaba a alguien que andara por ahí golpeando todo el que se le atraviese. Y nada más parece que se juntó con Yoichi para tener donde vivir, porque parece que monopolizó su casa al final del capítulo 2. A ver, yo esperaba a alguien parecido a Batman, a Flecha Verde, a Daredevil, a Hawkeye, Nightwing, a Red Hood, a Black Widow, a Canario Negro. Me imaginaba 20 héroes sin poderes diferentes y yo me lo imaginaba así. Pero no, dieron a un bufón que no se toma en serio la propia trama que él está planteando y que nada más está por ahí haciendo chistes de ay, quiero golpear a todo el mundo, es divertido y bla bla bla. Pero, o sea, golpea a gente y no consigue nada. ¿Qué hace con noquear a los sospechosos si no va a conseguir información? Batman primero los tira de un segundo piso para conseguir información, asegurándose que no queden inconscientes después de eso. Pero este tipo no, va por ahí golpeando a todos el que se le atraviese sin conseguir nada. Es un bufón, no se toma en serio su propia trama. ¿Cómo pretenden nosotros que nos tomemos en serio la trama del Trigger y él no se la toma en serio? Repito, yo esperaba a alguien serio y centrado como Batman, pero no, tenemos a un bufón. ¿Por qué este spin-off de Vigilantes es tan popular y dicen que es el My Hero Academia bien hecho? Cuando la primera impresión que da en los 2 primeros capítulos no es muy positiva. Estamos viendo las mismas tonterías que veíamos en la serie base. Villanos patéticos, peleas tontas, situaciones raras, personajes que no tienen voz ni voto, que no tienen ningún tipo de importancia en la historia para futuro, un planteamiento mal hecho, una vendida de humo con el tal Nickel Duster que la verdad yo esperaba a alguien serio, pragmático y que se tomara en serio toda esta situación. Pero no, tenemos a un bufón. O sea, ¿qué tiene de bueno este bufón? O sea, yo me imaginaba que era algo así tipo Batman, Flecha Verde, Daredevil, Hawkeye, alguien que no tiene poderes, pero que se pone el tú por tú con gente con poderes. Pero no es el caso. Tenemos a un bufón que no se toma en serio la propia trama que él está planteando. No ha hecho nada con eso de investigar la droga Trigger. Simplemente ha hecho hacer parecer todo esto un gran chiste. Como casi todo en My Hero Academia, que lo pintan como algo serio y termina siendo un chiste. ¿Por qué esta serie es tan popular? No lo entiendo, a lo mejor no hemos llegado a la parte importante, pero a ver, los primeros 2 capítulos no dan una buena impresión. Toda la vendida de humo con este tal Nickel Duster hasta ahora ha sido bastante fea a mi parecer, porque me lo vendían como el mejor héroe, el que debía ser el mentor de Deku y cosas así, pero llevamos 2 capítulos y la verdad es que el sujeto no ha demostrado que es merecedor de tanta popularidad. Creo que para ser serios, personajes como este en su primera aparición deberían hacer algo para dejar la vara muy alta, para decir, diablos, este tipo más adelante va a ser un personajazo o seguramente va a ser más increíble de lo que nos ha mostrado hasta ahora, y solo es el inicio. Pero ni eso. O sea, no entiendo por qué esto es tan popular, no lo entiendo. Es probable que no hemos llegado a la mejor parte y que como se trata del inicio, es cierto que tal vez como en algunas obras el inicio nunca es el mejor. Solamente hay que ver el ejemplo de One Piece. ¿Por qué esto es tan popular? No lo sé. Espero que me calle la boca más adelante. Solamente espero que me calle la boca más adelante. Muy bien, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que estos 2 primeros capítulos de Vigilantes no es lo que yo esperaba. La verdad es que me vendieron humo con el tal Nickel Duster. La verdad es que no veo el encanto. Yo pensaba que en el primer capítulo habían dado una enorme impresión. Habían hecho lo que My Hero Academia no hizo en su primer capítulo. Pensé que habían puesto la vara muy alta. Pensé que el primer villano que se iban a enfrentar los protagonistas iba a ser alguien decente, olvidable, pero alguien que les iba a dar una buena pelea. Pero no, aparecieron 4 villanos, todos fueron derrotados de un golpe y sin pena ni gloria. Decepcionante completamente. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante cómo se desenvuelve el resto de la historia. Sin más nada que decir, yo me despido, dale like, suscríbete, deja un comentario y nos estaremos viendo en un próximo video.